Hola, soy el Dr. Ganover. En este video vamos a ver las características del contrato de sociedad, es decir, contrato social, en su justamente especie de contrato que es y lo que lo diferencia de los contratos de cambio, por ejemplo, las compraventas, las permutas, las donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver el video. Como ya sabemos, en el derecho argentino, la sociedad y la persona jurídica en general va a empezar a existir como persona jurídica diferenciada de los socios o de los asociados a partir del acto constitutivo. En el caso de las sociedades comerciales estamos hablando de un contrato social, que si es una sociedad que no es una sociedad anónima, puede ser un contrato social privado, es decir, un simple escrito más o menos formal, que lo puede hacer un abogado, no hace falta que lo haga un escribano, lo hace el abogado y entonces ahí ponen las cláusulas de contrato social, las partes van al escribano con el abogado, firman estas personas al pie del contrato con su firma, etcétera, etcétera, y queda conformada la persona jurídica. En el caso de sociedades anónimas, como ya sabemos, necesita una escritura pública, es decir, el mismo contrato con el estatuto de sociedad anónima van al escribano que lo verifica o que el mismo escribano lo confecciona, da fe y firman al pie y queda formada la sociedad anónima. Vamos a hablar ahora de las características del contrato de sociedad en tanto contrato que es. Primero, es un contrato plurilateral, si bien está la excepción de que se puede hacer una sociedad unipersonal en los últimos 10 años en este país. Lo cierto es que es una excepción y la regla general es que los contratos de sociedad son plurilaterales porque requieren por lo menos dos socios. Son consensuales los contratos, es decir, que hay el consentimiento. Esto implica una declaración de voluntad afirmativa. Esto significa que si hay vicios en la voluntad del vínculo de la persona con la sociedad, va a quedar resuelto, va a quedar cancelado este vínculo y la persona va a dejar de ser parte de la sociedad. Recordemos que los vicios de la voluntad son el dolo, es decir, que firmó con bajo la influencia de alguien que le quería hacer daño, la violencia, alguien que lo obligó a firmar porque lo tenía amenazado, o el error, es decir, la persona firmó algo que se equivocó en lo que estaba firmando y en realidad es un error excusable, obviamente no puede ser un error simple de que simplemente se equivocó de cuál era el tipo social, por ejemplo. Tiene que ser un error que sea grave y esto es un vicio de la voluntad que si se puede probar en la justicia va a implicar que la persona va a quedar desvinculada de la sociedad como si nunca hubiera firmado. Es un contrato conmutativo porque las personas cuando lo firman el contrato saben a qué atenerse, es decir, saben cuáles son sus derechos, saben cuáles son sus obligaciones y si bien saben que hay un cierto riesgo que no pueden prever, saben que es un riesgo que es mesurable, no es un juego de azar, no es una lotería lo que están haciendo, que tiene un área demasiado grande que lo probable es que hay mucha probabilidad que sufran daño, sino que es un daño que es manejable dependiendo de la habilidad que tengan los socios y los administradores en el mercado. Entonces, también es un contrato de ejecución continuada o duradera porque no es un acto aislado como una compraventa, sino que tiende a permanecer en el tiempo el contrato, es decir, tiene vigencia por la cantidad de años que esté vigente la sociedad, el contrato social, o hasta que se hagan reformas. Y también es un contrato de organización porque a partir de este contrato se crea la organización jurídica de la sociedad, es decir, hay una estructura de hay unas normas que dan una estructura jurídica que crea, por ejemplo, órganos, por ejemplo, la administración, por ejemplo, la sindicatura, por ejemplo, el órgano de gobierno, y reglamenta cómo va a funcionar, y esto es exigible por la ley, es decir, se pueden hacer juicios con respecto a el funcionamiento de la sociedad, como dice el contrato social. Ahora vamos a hablar de la diferencia que tiene el contrato de sociedad con los contratos de cambio, por ejemplo, la compraventa, un mutuo. Pero primero te quiero recordar que tengo un blog. Al blog puedes acceder haciendo clic en el link en la descripción del video. Ahí vas a encontrar todos los artículos escritos relacionados con los videos del canal, incluido este. En los artículos escritos hay más información, hay más detalle, hay un lenguaje un poquito más técnico, más para personas del derecho. En los videos suelo hablar en un lenguaje más ameno, más amigable al oído, porque ahí me ven desde estudiantes de derecho hasta personas que trabajan en la justicia. Entonces, intento que sea un lenguaje más entendible y además suelo redondear conceptos, suelo dejar temas de lado de lo que están escritos en el blog, así que si estás buscando el contenido en formato escrito, te metes en la descripción está el blog. En el portal vas a encontrar una barra de búsqueda tipo Google y pones, por ejemplo, sociedades anónimas, pones, por ejemplo, dividendos, pones, por ejemplo, exclusión de socios y te van a aparecer todos los artículos relacionados con el tema que estás buscando.
Así que chequealo, revisalo y me contás. Diferencias que puede tener el contrato de sociedad, es decir, el contrato que firman los socios entre sí para crear la sociedad, con el contrato que pueden firmar dos personas para llevar adelante, por ejemplo, una compraventa. Primero es la nulidad. Si hay nulidad en la relación de el socio con el contrato, es decir, el socio con la sociedad, se va a anular el vínculo que tiene esa persona con la sociedad y no así el vínculo que tienen los demás socios, las demás personas que firmaron el contrato con la sociedad. En cambio, si fuera un contrato de compraventa, si hay una nulidad, por ejemplo, hay un vicio de la voluntad, el contrato es nulo, hay que retrotraer todo al momento antes de celebrar el contrato, es decir, hay que devolver la plata, hay que devolver los bienes. El incumplimiento. En el incumplimiento de un contrato de compra-venta, por ejemplo, va a haber una posibilidad de reparar, de pedir que se reparen los daños y perjuicios o que se entregue el bien. Esto puedes ir a la justicia y puedes hacer una demanda. En el caso de una sociedad comercial, si el socio que está obligado a realizar los aportes no los entrega, los aportes, en el tiempo que los tiene que entregar, la sociedad en algunos tipos sociales puede excluirlo, es decir, desligarlo de la sociedad y devolverle la parte que haya entregado y termina el vínculo social ahí. En las sociedades por acciones va a quedarse el socio con las acciones que haya pagado, que haya integrado el capital para esas acciones y el resto pueden venderse en remate público. Otra diferencia que hay entre un contrato de cambio y un contrato de sociedad es que en el contrato de cambio el incumplimiento de una de las partes puede habilitar a la otra parte a no cumplir. Por ejemplo, yo acuerdo que te voy a comprar una casa, pero acuerdo que te voy a dar el dinero antes. Si yo no te doy el dinero, vos no estás obligado a darme la casa. Esto es de lo que estamos hablando. En el caso de los contratos de sociedad, que un socio no aporte, es decir, que no cumpla con la obligación de entregar el aporte, no lo va a eximir a los demás de entregar sus aportes, porque es un contrato de sociedad, no es un contrato de cambio. Por último, hay que decir que desde el contrato de sociedad, la obligación principal de los socios es claramente hacer los aportes para conformar el capital social que va a dar lugar al fondo sobre el cual la sociedad puede realizar su actividad para cumplir el objeto social y producir ganancias, y el derecho principal que tienen los socios es el de percibir las ganancias cuando haya y sean repartibles al fin del ejercicio. Además que tienen los derechos políticos, por ejemplo, de votar, tienen derecho de información, entre otros derechos que tienen. Pero esos son los principales derechos que tiene el socio contra su contraprestación de realizar los aportes. Y recordemos que no hay socios sin aportes, no existen los socios gratuitos. La condición de socio de una sociedad comercial significa que realizaste aportes de alguna especie para que te den participación en la sociedad. Hasta acá el video de hoy, espero que te sirva, espero que sea lo que estabas buscando. Acuérdate entonces, si tenés una situación específica en la cual necesitas asesoramiento jurídico, te podés contactar conmigo haciendo clic en el link al teléfono que aparece en la descripción del video. Te va a llegar a mi WhatsApp, donde me puedes mandar un mensaje y podemos agendar una sesión de videollamada gratuita de media hora, donde voy a responder las dudas que tengas. Y si no, puedes mandar un mail al mail que aparece en la descripción del video. El mail puede tener hasta 5 preguntas y te lo voy a responder tanto gratis como en menos de 72 horas por ser la primera vez. Acuérdate entonces, el video te sirvió, la información es útil para vos. Suscríbete al canal para no perderte los futuros videos. Nos vemos pronto.